Bien, estamos en FOSPA, este 11º encuentro, el Foro Social Panamazónico, realizado en la ciudad de Rurrenabaque y San Buenaventura, durante los días del 12 al 15 de junio. Y nos encontramos con Maximiliano Off. Él es del Surinam y es suboficial de políticas de la Asociación de Caciques Indígenas del Surinam. ¿Qué tal, Max? Compártenos un poquito esta situación de los pueblos indígenas del Surinam. Cuéntanos un poco de ellos. Bueno, estamos con, digamos, 4 pueblos indígenas que son más numerosos. Somos como 4% de la población total, y la población total no es muy grande en Surinam. La población total es como 700,000, ni llega a 1,000,000. Y como población indígena somos solo 4%. No tenemos incidencia política en toma de decisión, y lo más preocupante es que no se reconocen a los derechos de los pueblos indígenas en Surinam, ni en la Constitución ni en ningún tipo de legislación. Se considera que todo el Estado, toda la tierra es propiedad del Estado. No se reconocen los derechos territoriales de los pueblos indígenas, y por eso el gobierno siempre ha entregado tierra y concesiones de tala de árbol, de industrias extractivas, a compañías, a personas, y con mucho daño a la población indígena. Ahora los ríos son todos contaminados con mercurio, con cianida, con otros químicos. Hay un fuerte tala de árbol, y los ecosistemas son ya afectados mucho, y por supuesto la vida de las comunidades está afectada también. Estás diciendo que este no reconocimiento de parte de un gobierno, vamos a llamarle democrático, no reconoce la existencia, la participación de los pueblos. Así es. Y incluso hasta que el Estado fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 2005 para reconocer legalmente los derechos de los pueblos indígenas y también los pueblos tribales. Tenemos afrodescendientes que ahora están viviendo de manera tribal como los indígenas, y hasta ahora están viviendo así, casi similar como los pueblos indígenas, y sus derechos también son reconocidos en el derecho internacional. ¿Cuántas condenas ha recibido el Estado de Surinam al respecto? Ya 3. Desde 2005 fue el primero, en 2007 el segundo, y en 2015 el último. Y todavía no se ha implementado ninguna legislación. Se hace borrador, pero ahí en el Parlamento queda ahí nomás. No se discute, no se aprueba. ¿Por qué tú crees que los pueblos del Surinam en general, el país del Surinam, no tiene una integración en América Latina, en América del Sur? ¿Qué es lo que pasa, según tu parecer? Sí, bueno, principalmente por cuestión de idioma, porque Surinam fue colonia de Holanda hasta 1975 y mantiene el idioma oficial, que es holandés. Entonces no hay mucha gente, yo soy una excepción, digamos, para hablar español. La mayoría sí puede hablar inglés, pero el idioma oficial es holandés, y así no podemos relacionarnos muy bien con otros países del continente. La mayoría de la población, me decías, que son migrantes. ¿De dónde viene toda esta población? Sí, principalmente después de los europeos, por supuesto. Ellos llevaron a los esclavos de África. Una gran parte de los esclavos podrían establecer, como dije, comunidades tribales en el interior, apoyadas por los pueblos indígenas. Por eso viven muy similar a los pueblos indígenas. Tienen sus jefes, su propio idioma, costumbres que son muy similar, manera de cocinar, por ejemplo, la arepa.
Ellos son casi la mayoría ahora, junto con los que llamamos los criollos, que son también afrodescendientes, pero mezclado con blancos, como mestizos, ¿no? Pero no mestizo entre indio y blancos, sino entre blancos y negros. Esa es la población más grande, y luego tiene los que llamamos hindustani, que vienen de la India. Y ellos, por cuestión de la conexión con Gran Bretaña e Inglaterra, que también tenían inmigrantes para trabajar en las plantaciones después de la esclavitud. Y también tenemos como ya 15% de personas descendientes de Indonesia, especialmente de la isla Java. Y ellos son ahora como 15%, mayormente de la religión musulmana. También los de la India, en esta época fue una India, ¿no? También son musulmán y hindú. Y luego tenemos chinos, los viejos chinos de anteriormente, que también vinieron como inmigrantes para trabajar. Y ahora muchos, lo que llamamos nuevos chinos, especialmente en comercio y todo eso. Construcción, que también en los otros países aquí. Eso es la población Surinam, y como indígenas somos solo 4%, y ya los inmigrantes están dominando todo la clima política. ¿Y qué tipo de empresas extractivas o de otro índole tiene sus negocios, sus intereses fijos en Surinam? Especialmente los de oro, porque hay bastante oro. Surinam, probablemente junto con Guyana y tal vez Venezuela, fue la costa de El Dorado, ¿no? Y ahí todavía hay mucho oro. También bauxita, con que se hace aluminio. Y bueno, también de tala de árbol, pero estos son los más grandes. Haciendo un análisis de estos días del 11º Foro Social Panamazónico, ¿con qué te quedas? Por un lado, esperanza, porque esto fue mi primer participación en la FOSPA, y veo que hay mucha gente. Primero, puede hacer redes con muchas organizaciones, puede expresarse, porque yo, por ejemplo, nunca fui a un FOSPA así, ¿no? Y es la primera vez que puedo hablar sobre la situación de los pueblos indígenas en Surinam. Entonces, por esta parte es muy beneficioso para poder tener una voz. Por otro lado, veo que tal vez la FOSPA puede ser más profesional, digamos, porque hay muchas organizaciones, pero no avanza a acciones concretas. Al menos no he visto todavía. Y tal vez mañana, porque mañana es la clausura con las conclusiones y planes de acción. Pero pienso que deberíamos haber tomado más ventaja de los días que estuvimos aquí para hacer planes realísticas de acción con tiempo, ¿no? Entre hoy y 3 meses tenemos que llegar a este punto, resultados concretos. Y eso no he visto suficientemente. Ha habido demasiada discusión, pero líneas de acción muy pocas. No diría demasiado, pero mucha discusión y menos acción, eso. Porque es también necesario, ¿no? Para saber, para la gente como yo en este momento, para expresarse. Eso es necesario también. Entonces no estoy diciendo que es demasiado, pero para dividir el tiempo hay que estar muy cuidadoso. Entonces, ¿cuál sería el mensaje que tú como líder, en este caso de todas estas caciques indígenas del Surinam, quieres dejar a FOSPA y sobre todo a los jóvenes, ¿no? Que sí, en este proceso de reconocimiento de los pueblos indígenas, sobre todo en Surinam, ¿qué esperas de estas nuevas generaciones? Sí, bueno, primero no soy cacique yo mismo, sino oficial de políticas, apoyando en la cuestión política. Pero lo que espero es, especialmente como usted dijo, ¿no? Que los jóvenes tienen esta pasión que tuvimos en el pasado. No estoy diciendo que no tienen, pero espero que con la misma pasión que teníamos anteriormente
que van a desarrollar planes, que van a desarrollar acciones, que van a intercambiar experiencias de qué funcionó, sí funcionó, porque hemos escuchado demasiados problemas, pero necesitamos soluciones. Y esto espero que FOSPA en el futuro puede hacer más, intercambiar las experiencias positivas de que sí funciona y intercambiar acciones y sinergias para poder de realidad como pueblos indígenas con la sociedad civil hacer la presión no contra, sino hacia los gobiernos, ¿no? La presión para decirles que ustedes tienen la responsabilidad, no puede seguir así. Hay tantos fondos para cambio climático, para la Amazonía, pero ¿qué vemos? ¿Qué vemos como resultado? ¿Qué vemos como pueblos indígenas? ¿Qué cambios hay? Y no vemos. Esto es lo más preocupante, que hay inversiones en economía verde, en cambio climático, mitigación, todo eso, pero ¿dónde son los resultados? Hay que tener la responsabilidad de los donantes, incluso de los bancos, de la Unión Europea, de los gran financiadores, ¿no? Hay que tenerlo contable. ¿Qué es su resultado de todo este dinero? ¿Por qué todavía los pueblos indígenas estamos en la misma situación como antes? Esas son las preguntas que FOSPA debería también tocar mucho más intenso, pienso.